existe una situación adversa como la que estamos viendo hoy en día. Esto puede ser COVID, esto puede ser crisis inmobiliaria, esto puede ser que el petróleo, o sea, la verdad es que pueden ser mil cosas distintas las que nos puede ver, pero sin embargo, pues aquí hemos puesto una pequeña guía de cómo se puede llegar a gestionar todo el tema financiero ante este tipo de crisis que pueden ser cortas o muy largas. Bueno, ¿cuál es la situación? La situación en etapas tempranas, en los emprendimientos que actualmente vemos en G2, son, cada una tiene pues las mismas características y principalmente son características con limitaciones de índole económico. La mayoría de estos financiamientos que nosotros empezamos a ver, que se financian de diferente manera. El típico bootstrapping, que es con los mismos flujos que genera el negocio. Los Friends and Family and Fools, los 3 Fs, que te consigues a tu cuate, te consigues a tu papá o a alguien ahí que le guste y que quiera meterse. Entonces ahí por lo mismo son los comotes. Después de eso, ya que tengas un poquito de tracción y un poquito de tu producto, lo que pasa es que empiezas a generar levantamientos de capital aparte. Ya te vas a plataformas de crowdfunding con ángeles inversionistas, ya te vas a incubadoras, aceleradoras, y ya después de que tengas un track record decente, que tengas un producto probado y que tengas digamos, una aprendizaje del mercado que estás atendiendo en base a tu producto, ya puedes entrar a fondos de capital de riesgo en etapas tempranas, ¿no? Entonces, como lo podrán ver, pues hay diferentes maneras de financiarse y todo está hecho en base a que pues, estás emprendiendo y estás emprendiendo sin capital propio. Lo que estás utilizando es capital de otros para acelerar tu crecimiento en base a el crecimiento acelerado, ¿no? Aquí es importante mencionarlo que lo que es el tamaño, la liquidez y una previsión de hasta los diferentes tipos de escenarios de cómo podría llegar a ser en un futuro tu emprendimiento te da una perspectiva de saber si podrás desaparecer o sobrevivir o inclusive crecer en este tipo de crisis como la que estamos viviendo, que es como la de COVID-19, ¿verdad? Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, vamos a darle, ¿no? A ver, ¿cuál es la situación actual en el PIB en el mundo, no? A ver, existe una crisis muy fuerte, existen diferentes pronósticos, en sí existe una gran variedad. En México se dice que podemos llegar a crecer hasta al 10% de la economía en este año. ¿Qué les quiero decir con esto? Si lo vemos en números muy sencillos, si yo tengo hoy 100 pesos, ¿va? Y decrezo 10%, si mi economía vale 100 pesos y decrezco 10%, quiere decir que ahora la economía vale 90 pesos, ¿va? Si el siguiente año digo, oye, nos fue muy bien, crecimos al 10%, eso quiere decir que la economía va a estar al 99 pesos. Es como quiera aún, con el crecimiento del 10% del siguiente año, no vamos a estar igual que como estábamos hace un año anterior. ¿A qué voy con esto? Que el mundo te puede decir que vamos a crecer al menos 10 y todo eso. Lo que todo el mundo sabe es que vamos a tardar de 18 a 24 meses a que esto se vuelva a estar a niveles como estábamos antes de lo que es la crisis. Eso es lo más importante que quiero que se lleven en este momento. ¿Por qué les digo esto? Porque esto te ayuda a planear cómo manejar tu startup o tu emprendimiento en etapas tempranas. Es planear y hacer stress testing en todo momento. A ver, algo importante que hay que decir esto, ¿no? Esto se realizó una encuesta en 9 países a más de 500 startups que involucraron el portafolio de Wayra, que Wayra es una de las aceleradoras más importantes del mundo, y les preguntaron qué está sucediendo en el mundo de las startups y qué pensaban de eso. O sea, algo que me pareció muy relevante decir es que la mayoría de las startups o de los emprendimientos, dado que de Wayra, obviamente, que se dedican a temas digitales, están mucho mejor posicionadas que como estaría un negocio tradicional. Es decir, al parecer,
muchos emprendimientos de alto impacto ya estaban preparados para este tipo de crisis, ¿no? Que es de menos contacto, de no salidas, etcétera, etcétera, etcétera. Para este tipo de crisis sí estamos preparados. ¿Qué te quiere decir esto? El 74% de las crisis dice que se le va a impactar negativamente. Eso es lo que te dice, ¿no? Un 20% de las startups considera que no sobrevivirá si la crisis se extiende más de 3 meses. Es decir, ¿cuánto puede aguantar? Esto ¿qué quiere decir? Que el 20% de las startups tiene un runway de 3 meses. Es decir, tiene efectivo para durar 3 meses. Les voy dando datos muy importantes de lo que debemos de medir. Pues aquí, en este caso, estamos midiendo el runway. Menos del 20% planea despidos y solo un 9% llevará a cabo reducciones de jornada. Esto quiere decir que voy a reducir mi runway. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a reducir mi cantidad de gastos mensuales que voy a estar haciendo. ¿Va? Los sectores más favorecidos son el EdTech, FinTech, eHealth y telecomunicaciones. Obviamente, frente a viajes, el retail y servicios para el hogar, que son los más afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que los emprendimientos de alto impacto, que son sumamente digitales, sin interacciones y que pueden ser más escalables, tanto a nivel regional e internacional, son los que igual y no tuvieron ningún impacto y lo más probable es que crecieron. Recordemos que si tú lo ves la bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq versus, digamos, el Dow Jones o el S&P 500, uno ha crecido una barbaridad y el otro sí tuvo un decrecimiento y poco a poco ya estamos llegando a lo mismo que estábamos en el nivel precrisis, ¿no? Es la gran diferencia. El Nasdaq, que es la bolsa de los emprendimientos o de las empresas que son 100% digitales. Aquí hubo un error. Listo. Va. Seguimos con los datos que nos dio esta encuesta que se me parecieron sumamente interesantes. 1 de cada 4 startups, es decir, el 25% de las startups, considera que la crisis ha provocado un impacto positivo en su negocio. Estos son los sectores más favorecidos, el EdTech, el FinTech, el eHealth y las comunicaciones, dijeron que les va a ir mejor, ¿no? El 72% de los startups prevé mantener o aumentar su plantilla en los próximos meses. Esto contrasta como ven, en negativo y contrasta contra el 25% de los impactos positivos del negocio. ¿Por qué será esto? Pues a lo mejor porque ven y se llenan de tanta información de que el mundo va muy mal, pero en sí, en el negocio en el que están, lo más probable es que les vaya mejor. Y por eso mismo están diciendo que van a tener que contratar más gente para poder atender el mercado que se les avecina. Eso es algo también importante y que se nota que existe un optimismo en este tipo de startups, de emprendimientos. Un 60% de los startups mira con optimismo el futuro y considera que una vez pase la crisis, su actividad volverá a la normalidad. Yo creo que están hablando de normalidad laboral. Creo que hoy en día, y comunicándolo con más personas, las startups están trabajando más que nunca, porque están adaptándose más rápido de lo que están haciendo de otros negocios. ¿Va? Un 54% de las startups buscan financiamiento. Esto que digo es que 1 de cada 2 está constantemente y sigue buscando financiamiento. Esto es súper importante y lo vamos a tomar relevante, porque como decíamos, ya tenemos el tema del runway, cuánto nos dura, cómo podemos reducir ese runway y cómo lo podemos mejorar a través del financiamiento. El 85% de las startups ha implantado con éxito el teletrabajo o el trabajo a distancia, es decir, lo que estamos haciendo ahorita, que es el Zoom, que es una de las cosas más importantes que si esta crisis nos hubiera tocado en una época donde estaba el Skype del 2000, pues obviamente no lo hubiéramos vivido igual y las startups no estaríamos como estamos hoy en día, ¿va? Bueno, ante este escenario de crisis que ya lo vimos, donde las startups tendemos como perspectivas entre que buenas y malas, y más que nada es un tema del miedo futuro, porque hoy por hoy no se les está viendo una afectación inmediata. Las grandes preguntas es, ¿cuál es la mejor manera de sobrevivir? ¿Cómo se va a lograr una mejor estrategia financiera para mi startup o para mi emprendimiento?
y qué medidas se pueden adoptar en los emprendimientos ante el impacto de esta crisis o de otro tipo de crisis. ¿Ok? Eso es lo más importante que me gustaría que resolviéramos en este pequeño webinar. Bueno, entonces aquí hay dos perspectivas que tenemos que tener desde un punto de vista financiero. Desde el punto de vista de corto plazo y a mediano plazo. Te voy a decir un poquito lo que a nuestro parecer en G2 es una guía a seguir en el tema de corto plazo. Todo acerca del startup y el emprendimiento es planear, planear, planear y planear. Todo tiene una perspectiva de cómo lo quieres hacer. Cuando estamos en época de auge, planeas el crecimiento, planeas cómo te va a ir, planeas estado de resultados, planeas balance general, planeas etcétera, 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 ¿no? Lo más importante cuando tenemos un tema de crisis es planear no el estado de resultados, sino planear el flujo de efectivo. Esto quiere decir es cuánto dinero va a salir mes o semana o diariamente y cuánto dinero va a entrar. Y tienes que tener un entorno de los siguientes 12 meses. Olvídate de planeaciones de 3, 4, 5 años. Lo más importante en este momento, en la etapa del emprendimiento que G2 ve, es en etapas tempranas, es cómo está tu flujo hoy en día. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Va? Este es el tipo de escenario. Este escenario es lo que le llamamos el stress testing, es planea tu mejor escenario, tu peor escenario y tu ultra peor escenario. Es decir, ¿va? Es el peor escenario y es lo que se debe de hacer. Tienes que considerar lo siguiente. Una desaceleración de la economía, como te lo había dicho anteriormente, no vamos a estar a niveles que estábamos en 2019 hasta 2021 o 2022. Entonces tienes que tenerlo en cuenta, nomás para que te vaya a ver. Entonces en 12 meses no, probablemente, lo más probable es que no vayas a recuperar los niveles tanto de venta o de crecimiento como lo estabas. El segundo, cash is king. El rey es el flujo de efectivo. Es importante estimar el efecto de la crisis a nivel liquidez. Olvídate del tema de margen, estado de resultados, el nivel de EBITDA, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es manejar tu flujo de efectivo. Si lo puedes llevar de manera diaria, llévalo de manera diaria. Es sumamente importante que tengas bien documentado, bien registrado, con indicadores, cada uno de los ingresos y cada uno de los egresos para saber cuánto tiempo y estimar cuánto efectivo te queda, es decir, cuánto runway. Esa es la palabra del vocabulario de los startups. Como te decía, en este tipo de proyecciones tienes que estimar una proyección pesimista. Es decir, ¿qué pasa si tengo menos clientes? ¿Qué pasa si dejo de adquirir clientes durante 3 meses? ¿Qué pasa si los clientes que tengo actualmente, que me siguen comprando, me presentan un ticket promedio menor? ¿Qué pasa si empiezo a perder más clientes? ¿Qué pasa? Que aunque puedo mantener el ticket promedio, puedo mantener mis clientes, puedo seguir generando clientes, ¿qué pasa si estos clientes se me retrasan en pagos? Que eso es lo que normalmente ha estado pasando hoy en día si le vendes a business to business, es decir, a otros negocios. Lo que pasa es que puedes llegar a seguir vendiendo, puedes tener los mismos tickets, puedes no perder clientes inclusive, pero puedes tener retraso en pago importante y en ese momento entonces el rey del flujo de efectivo te va a decir que no tienes cómo pagar la norma. Entonces, por lo mismo, te pedimos que tengas escenarios de diferentes índoles en el corto plazo. Bueno, ¿qué pasa también? ¿Qué escenario debes de considerar si no vas a tener ningún inversionista? No es nuevo que obviamente los inversionistas son personas que les va bien en el día a día. ¿Y por qué les va bien? Porque tienen negocios importantes y negocios exitosos, que no son y que no están blindados contra este tipo de crisis. También ellos lo están sufriendo. Entonces, ante esto, lo que pasa es que van a ser muchísimo más reservados para poder inyectar capital a los emprendedores en este momento. Entonces, por eso mismo te pedimos que hagas un escenario, que no tengas inversionistas en los siguientes 12 meses. ¿Cómo le vas a hacer para
sobrevivir, es decir, hacer tu proyección de flujo efectivo los siguientes 12 meses para no necesitar ningún otro inversionista. ¿Cómo le harías? Si es o no viable. Si no es viable, entonces ya tenemos una primera estrategia, es buscar inversionistas. Después ahorita empezamos a hablar de ese tema. Pero a ver si podemos llegar a durar con eso, con menos clientes, con un ticket promedio, es decir, hacer el stress testing, a ver hasta qué punto nosotros podemos llegar a sobrevivir en los siguientes 12 meses de esta crisis que vamos y que estamos viviendo. Por último, una vez que tengas todo este tipo de escenarios, este tipo de proyecciones, es sumamente importante que ustedes tengan una estimación de los indicadores clave. Es decir, cómo vamos en tema de adquisición y retención de clientes. ¿Cómo vamos en el ticket promedio semanal? ¿Por qué? Para poder entender si la elasticidad de la demanda puede o no va a estar presente ante este tipo de crisis. ¿Qué pasa si bajamos el precio? ¿Qué pasa si damos más crédito? Eso es lo que yo quiero que vayas testeando semana a semana o que si quieres hasta diariamente, saber si existe, que si es un tema de que el mundo cambió tanto que a lo mejor tus servicios van a requerir una baja de precio. O que el mundo cambió tanto que a lo mejor tus servicios va a ser más difícil poder adquirirlos hoy en día. Eso es justamente lo que te digo y debes de llevarlo todo a través de indicadores. Y si ese número está llegando en lo real versus lo presupuestado, si se está dando o no la proyección que tenemos estimada, ¿va? Ahora, ya vimos si te da o no el 12 meses. ¿Qué pasa si no te da ese runway de 12 meses? ¿Va? No hay más que reducir gastos, estrategias de crecimiento y recursos no necesarios. Entonces, si este tema no te da, primero vamos a priorizar liquidez versus el crecimiento. Ante esto, lo más importante es, vamos a sobrevivir ante este tipo de crisis. Lo que pedimos en este caso es que tengamos una estimación de escenario en el cual se adopte una posición a la defensiva. Si antes gastábamos una gran cantidad de dinero en adquirir usuarios, adquirir clientes del Straton, pues entonces tenemos que reducir ese crecimiento en esta etapa, dado que no vas a llegar a los siguientes 12 meses y dado que a lo mejor vamos a batallar para poder conseguir un inversionista, entonces te pedimos que reduzcas ese burn en tema de crecimiento, te enfoques a los clientes actuales, los que ya tienes, y en el cómo podemos cuidarlos, ¿no? Entonces, no te preocupes, porque una vez que esto pase, ya puedes ir reactivando tú poco a poco tus estrategias de crecimiento. Si tienes un seguimiento de manera semanal de tu flujo efectivo y puedes ir viendo que cada vez tu flujo, tu runway llega a esa estimación de los 12 meses, puede ser muchísimo más relevante y puedes empezar a inyectar esa posición de crecimiento más que de defensiva, ¿no? Es más que obvio que hay que poner en pausa las contrataciones y si se puede y si tienes un tipo de negocio en el cual puedes liquidar activos que no sean esenciales para ti, hazlo totalmente para poder generar ese runway de 12 meses. Es importante, a veces difícil, pero yo creo que en estas crisis depende de tus tipos de proveedores, si puedes renegociar los términos y condiciones con ellos, o en su caso, si no están viendo la situación, puedes buscar cambiar de proveedores, siempre y cuando no sean de los estratégicos y que sea contraproducente para el largo plazo o también para el corto plazo, ¿no? También buscar recursos digitales o sin costo en línea open source. Esto es variable. Si antes tú tenías una fuerza de ventas que salía en el canvaseo, en el día a día, y hoy por hoy no se puede, pues entonces empieza a invertirle muchísimo temas digitales, aunque para poder medir si el costo de adquisición puede ser más o menos similar a lo que estabas teniendo antes, aunque sea menor la adquisición de clientes. Sin embargo, pues, en general un tema de contenido te puede ser ampliamente valioso en esta etapa. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en la computadora y todo el mundo está viendo noticias y está viendo contenido porque es lo que está pasando en el día a día, ¿no? Otra cosa de lo que hemos visto que ha sucedido es pensar en el trueque. ¿Qué es ese trueque? Es el intercambiar recursos con otras startups. Si tú tienes una startup que, digamos, vende un CRM, pues entonces
se lo pasa al costo al startup que vende estrategias digitales. Entonces ahí haces un trueque entre yo te paso el CRM mientras esto se aliviana y tú me haces mis estrategias digitales de mercadotecnia. Ah, muy bien. Entonces eso no involucra efectivo y puedes seguir teniendo crecimiento con nuevos clientes. Y eso pues, te ayuda muchísimo, ¿no? Algo que no recomendamos, obviamente, por tema también personal y moral, pero pues, cuando es último recurso, pues la reducción agresiva. Si después de todo esto, lo que te dije arriba, vas y empiezas a implementarlo y aún así no nos da esos 12 meses y ves que tus números no son lo suficientemente fuertes como para poder estar hablando con inversionistas actuales o nuevos inversionistas, entonces tenemos que ajustar. Y la manera más fácil de ajustar esto y más agresiva también es primero le cortas un pedazo a tu sueldo o el equipo directivo. Después de eso, en la segunda etapa, puedes hacer una reducción en sueldos al resto del equipo en porcentaje. Obviamente, te recomendamos una estrategia de comunicación súper efectiva, mencionando que esto puede llegar a tener una recuperación en el mediano plazo sobre los sueldos perdidos. Te lo recomendamos que te asesores en eso. Y en caso de no ser suficiente, reducir el tamaño del equipo. ¿Y a quién son los primeros que empiezan a reducir el tamaño del equipo? A las personas que no vas a necesitar en los siguientes 3 a 6 meses. Esa es la clave de eso. Si tú tienes vendedores que no van a salir a la calle en 6 meses, pues entonces son a los que te vas. Si son a lo mejor los, digamos, personal administrativo que no vas a reducir, no vas a necesitar en los siguientes 6 meses, son a los que tendrías que enfocarse en caso de tener tu último recurso. ¿Va? Entonces, como le decimos, primero, volvemos. Desarrollos de escenarios. Proyectas tus flujos en los siguientes 12 meses a ver si te da. Te enfocas a los diferentes escenarios a ver si sí o no te va a ir bien y haces una estimación de tus indicadores. Si ves que no da, entonces ajustas runway, ¿va? Ajustas gastos, adoptas posición defensiva, menos crecimiento, más sobrevivencia. ¿Estamos? Última tema es despedir a la gente, dejémoslos hasta el final, hasta que ya no se pueda o sea insuficiente. Pero hay que ser fríos, esto sí es importante. Si no vas a utilizar a ese personal los siguientes 3 a 6 meses, que es lo que cuesta, tenemos que tomar la decisión fuerte de dejar ir personas. ¿Por qué? Por el bien también de la misma empresa. Ahora, ya que tenemos eso, ya lo ajustamos, ya tenemos los 12 meses de runway, gracias. Y ahora sí vámonos a control y seguimiento puntual. ¿Por qué? Porque si tú puedes hacer todos los planes del mundo, puedes hacer todos los escenarios, puedes hacer los ajustes y todo eso, cortaste los gastos donde tienes que cortar, dejaste de crecer para poder tener a tus clientes perfectamente. Pero si no le das ningún seguimiento, esto no sirve para nada y las palabras se las lleva el viento y las acciones también. Entonces, lo que tienes que hacer es llevar un flujo efectivo. Yo te propongo un flujo efectivo semanal en el cual veas cuánto es lo presupuestado que va a entrar en esta semana. Tantos pesos. ¿Cuánto es lo presupuestado que va a salir esta semana? A medida que va corriendo la semana, vas viendo si vas o no a cumplir con el presupuesto. ¿Y cómo se va a dar eso? Entonces, tener y determinar semáforos de liquidez. Es decir, si sí la vamos a armar o no la vamos a armar. A lo mejor esta semana no la vamos a armar. Entonces, tenemos que desde el lunes empezar a negociar con nuestros proveedores para mencionarle que vamos a tener un posible atraso. Es mejor decir y preparar a nuestros proveedores que pueden ser estratégicos o no estratégicos, que a lo mejor va a haber un retraso en estos pagos. Y ese es el enfoque que les quiero decir. Planeen con anticipación los posibles causas de estrés en el día a día. Eso te va a permitir operar mejor tu negocio y sobrevivir y atender las crisis antes de que sucedan. No es lo mismo llegar al día 15 de la quincena diciendo no tengo dinero, a saber que el día 10 igual y si ya sabes que no va a llegar. Entonces, ¿cómo puedes mover ciertos otros proveedores para poder cumplir con los objetivos o los proveedores más estratégicos? Eso es mi punto. Ahora, una vez que ya tienes la proyección semanal y ya sabes eso, y una vez que dices, sabes, no llega, muy bien, entonces hay que enfocarse y tener a alguien o una parte de tu día enfocado a las cuentas vencidas.
¿va? La mayoría de los emprendedores tiene cuentas por cobrar de clientes, etcétera, etcétera, y que no se han dado. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en la misma crisis. Entonces, lo que yo te digo, y te enfoques en este tipo de cuentas para que negocies con ellos. Lo más probable es que ellos no tengan este punch para poder pagarte tu factura de inmediatamente. Pero lo que más probable sí puede hacer es que puedas llegar a una negociación en que empiece a pagar poco a poco. Esto es tan sencillo en el que ellos, si deben 100, empiezan a pagar 10 pesos. No pasa nada. Por favor, ayúdame a que podamos seguir con el servicio y podamos seguir creciendo y poder sustentar tu negocio en semana a semana. Estos son los cosas. ¿Van? Como ya te había dicho, si ya tienes un semáforo de liquidez de esta semana en el cual está en rojo, porque está en riesgo de no poder cumplir, entonces necesitamos negociar también nosotros con nuestros proveedores qué tipo de crédito podemos obtener para poder salir de esta semana. Y así te vas semana a semana para poder más de 30 días o lo que quieras, y o pagos a meses, etcétera. Esto lo que te va a permitir es extender tu runway de una manera. Y obviamente el tema de liquidar activos que puedan generar efectivo en dado caso de que no puedas llegar, pues es otra de las maneras en la que se puede llegar a cumplir con este semáforo verde. Bueno, le seguimos dando. Asegurar las fuentes de ingresos estratégicos. Bueno, una vez que tengamos muy bien planeado nuestro runway, entonces tenemos que cubrir y proteger los ingresos que ya tenemos y que son estratégicos. Entonces, tienes que enfocarte, como ya decimos, como ya no estamos enfocados a crecer, estamos enfocados a mantener durante este tipo de crisis de 3, 4, 5, 6 meses, vamos a proteger los ingresos más relevantes. Entonces, tu tiempo, tus recursos y esfuerzo debe ir a los segmentos, deja tú más rentables, sino que los que tengan una mayor proporción de tus ingresos semanales. Esos son los que debes estar cuidando, que no se te vayan, saber si se sienten, cómo van, si están bien o no en el flujo. ¿Por qué? Porque eso te permite que si ya sabes que no te van a pagar esta semana, entonces tú puedes actuar de manera anticipada. Y la única manera de saber cómo está ese cliente es estando cerca de tu cliente. Ese es un punto de vista. Y luego, obviamente, vivimos como en la llamada nueva normalidad. Entonces, tenemos que adaptar nuestros servicios a las nuevas necesidades. Y no solamente nuestros servicios. Tenemos que evolucionar ante este contexto en conocer cómo vamos a poder vender en esta etapa. Hoy por hoy, esta nueva normalidad, va a haber menor contacto físico, no vamos a poder ver a las personas de manera física en el corto plazo, eso es lo que como se avecina. Entonces tenemos que saber cómo adaptarnos a esto y poder venderles a ellos de una manera distinta. Entonces, no es tanto pivotear, sino el producto, sino es pivotear nuestra manera de hacer las cosas en el día a día que te permita mantener el negocio y en su momento empezar a crecer. ¿Vale? Por lo mismo, si tenemos un tema en el cual nuestro producto, dada la nueva normalidad, no va a ser tan atractivo como lo era antes, entonces podemos hacer ajustes. Es normal hacer ajustes ante la crisis de precios. Entonces, tenemos que ir desarrollando y dar un seguimiento contra la competencia sobre los precios que estamos teniendo y si nuestra propuesta de valor sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que ellos puedan cumplir con el precio primero y con las condiciones de pago que estamos ofreciéndoles para poder cumplir nuestro runway. Eso es importante que también se le esté dando un seguimiento en el día a día, ¿no? Y como último, siempre tener una estrategia de precios. Y los precios incluyen también términos de pago. Es decir, si tu cliente importante te está diciendo que está batallando, más que decir, bueno, yo lo voy a perder, entonces ver cómo desde antes puedes generar una estrategia de pagos para que no caiga en default y que tus cuentas y tu runway no se vea afectado de manera significativa en estos 12 meses. ¿Ah?
Bueno, le seguimos dando. Bueno, ahora dices, va, ya tenemos, me regreso. Ya les tenemos los escenarios, donde si nos va bien o nos va mal, si necesitamos o no capital. Si no cumplimos ese runway, los ajustamos para poder cumplir. Le damos un control y un seguimiento puntual a esa tesorería para que se cumpla cada uno de los programas y de las estrategias y los indicadores que decidimos hacer en el punto 1. Aseguramos que la fuente de ingresos estratégicas se estén dando y que nos pueda ayudar a sobrevivir cada una de ellas, y hacemos estrategias preventivas sobre esos ingresos estratégicos. Ahora, si ya vemos que todo eso lo estamos haciendo y aún así vamos a batallar y que es necesario buscar fuentes de financiamiento alternativas. Aquí hay de tres cosas. O tenemos créditos ya, o buscamos créditos, o buscamos inversionistas. Esas son las tres cosas que existen. Si somos muy chicos, vamos a batallar mucho para tener créditos. Si ya tienes créditos, lo que puedes hacer es tratar de renegociar con ellos para poder extender los plazos de crédito, renegociar el tiempo del crédito. Las tasas van a ser sumamente difíciles que las renegocies, pero lo que puedes hacer es extender tu crédito para que baje tu saldo a pagar mes a mes y que eso te pueda permitir una extensión de tu runway, que eso puede ser el objetivo. Extender el runway es el objetivo en tiempos de crisis. Va. Si no tienes el tema del crédito y vas a buscar nuevo crédito, lo normal en la banca comercial que te permite es 1.5 veces ventas, es lo que te pueden prestar. Y estamos hablando de tasas del 24 al 30 y existen startups que también te fondean hasta el 36% anual de crédito. Entonces, solamente para que lo tengas en claro. Si ya obtienes una oferta de crédito, vas a tu runway, vas a tu proyección de tu proyección que hiciste de flujo y pones esos datos en tu proyección y ves si te ayuda o no. Muchas veces es contraproducente. Si esos 500,000 pesos o 300,000 pesos, llames el número que quieras, lo pones en la deuda, lo pones en el flujo, perdón, en tu proyección, y lo proyectas, y sabes que mi runway sigue siendo, deja tú, mayor, si no es menor al que tenía, pues entonces obviamente un flujo o unas condiciones de crédito que no te conviene aceptar porque no te van a ayudar a mejorar tu runway. ¿Por qué? Porque si con esa cantidad de dinero no generas, pues entonces estás metiendo el pie solo y solamente estás cavando. Va. Una vez que tengas esos, digamos, acreedores actuales, acreedores, digamos, de otra índole. La segunda, ve con tus inversionistas actuales, infórmales la situación de manera puntual, seguido, de manera mensual, yo te diría, y prioriza la transparencia. Es mejor que se digan las cosas como son, todo el mundo sabe la situación y es mejor que les indiques la realidad del negocio y que los vayas preparando para cualquier cosa. Y aquí me refiero a preparando, es sondear la posibilidad de obtener su apoyo si en dado caso se obtiene una crisis de flujo de efectivo dentro de la empresa. A esto voy. Primero, trataste de hacer una negociación con tus acreedores de créditos. ¿No se dieron? Perdón. ¿No se dieron? Muy bien. Vámonos con nuestros inversionistas actuales. Como les hemos ido informando y aparte ya tienen su proyección de flujo de efectivo, ellos ya también están empapados de lo que está pasando en la empresa. Entonces, lo siguiente es sondear con qué tipo de términos y condiciones se podría llegar a tener un aumento de capital con los mismos inversionistas o, digamos, hacer rondas bridge, por así decirlo, para poder cubrir y hacer un puente de esta crisis y seguir operando con normalidad al siguiente. Es algo que es importante y la mejor manera es informar de manera transparente y sondear si existe la posibilidad o no, ¿va? Y por último,
ya que eliminamos las últimas dos estrategias, la tercera estrategia sería buscar financiamiento en deuda convertible. ¿Por qué les llamo de esta manera? Algo que le gusta decir mucho a mis socios es que no existe una ronda como tal antes de una serie A o serie B o serie C. Cuando estamos hablando de etapas tempranas, lo que se va levantando de capital son a través de instrumentos flexibles que te permitan levantar las necesidades de capital en el corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ya sabes que tienes un faltante en tu runway en el mes 6 de 100 pesos, entonces hoy por hoy lo que hace la gente es, no, ¿sabes qué? ¿Cuánto me va a faltar en los siguientes 18 meses? Me faltan 1,000 pesos. Muy bien. Entonces va y levanta 1,000. Está diciendo levanta 1,000 para todos muchos inversionistas. Y a lo mejor eso puede ser inaccesible en este momento. Entonces lo que te recomendamos es, ¿cuánto va a faltar en 6 meses? 100. Muy bien. Vete por esos 100. Haz tranches, haz tramos. Vas sobre esos 100 y vas levantándolo, vas pichando a esos inversionistas. Una vez que levantes eso, cubres ese faltante en el mes 6 y en el mes 8 vienen otros 50, entonces vas y levantas 50. Y en el mes 10 levantas 75. Y así te vas levantando sobre notas convertibles. Hoy en día se llama IMIET o SAFE o lo que quieras. Y lo que vas ajustando son los términos y condiciones del levantamiento de capital o levantamiento de deuda con este tipo de inversionistas. Es decir, si hoy empezaste con una ronda con condiciones de 10 millones de pesos, entonces el que sigue, si ya levantaste 100, la que sigue la vas a levantar a 11, y la que sigue la vas a levantar a 12, y vas a levantar y luego a 13, y luego 14, depende de la etapa en la que estás en el negocio y vas creciendo. Eso es lo que mejor te recomendamos, que no busques en la totalidad de tu faltante de capital durante los siguientes 12 o 18 meses, sino que vayas buscando tramos y vayas ajustando tus rondas en un futuro. Y eso es parte de lo que nosotros le recomendamos y ajustamos con nuestros emprendedores que apoyamos en el día a día. Y es importante, obviamente, tener esa justificación del por qué se necesita ese capital y por qué estás ajustando ese cap en ese momento, ¿va? Bueno, un segundo. A mediano plazo, una vez que ya logramos hacer eso, ya logramos tener nuestra previsión, ya logramos ajustar nuestras proyecciones, ya logramos levantar capital o refinanciar o que nuestros mismos inversionistas añadieran ese capital. Ahora sí es etapa de planear y seguir planeando también a mediano plazo cómo vamos a recuperarnos. Esto sí es muy sencillo. El objetivo que lo que les quería decir aquí en esta presentación era cómo poder manejar la crisis de los siguientes 12 meses. Esta etapa de mediano plazo solamente se los dejo como tips que hay que ir ajustándolo para un futuro. Primero, tienes que planear cómo vas a relanzar ese crecimiento acelerado post-crisis. Es decir, si ya tienes todo planeado y dices, bueno, ¿sabes qué? Muy bien, voy al mes 12. Muy bien, entonces utiliza este tiempo en donde la etapa está como para no crecer, sino para diseñar. Entonces empieza a hacer ese diseño y esas estrategias de acuerdo a lo que estás viendo en el mercado para saber cómo vas a relanzar, cuánto vas a necesitar. Ve planeando. Hay que empezar a hacer los escenarios en los cuales cuánto te va a costar el nuevo cliente, cuánto te va a dejar ese cliente y ve diseñando si tu producto no va a estar a la par de lo que es la nueva normalidad. Es uno de los mejores consejos que te puedo dar. Planea y ponlo en números para saber si sí o no te va a dar en un futuro, en el mediano plazo, una vez pasando esta crisis. Como te decía, hay que monitorear los indicadores durante la crisis para poder tener mejores indicadores durante la postcrisis. Es sumamente importante que tengas un apego importante sobre los indicadores. Y también algo súper importante es que tengas los indicadores correctos, que monitorees los indicadores correctos para poder conocer cómo le va a ir a tu empresa y saber si estás o no alineado versus el presupuesto.
y para saber si sí o si no vas a estar listo para una vez la recuperación de la empresa. Como les digo, este también es momento de diseñar. Es sumamente momento de diseñar tus estrategias a futuro. ¿Va? Implementar mecanismos de control de riesgo a largo plazo con salvaguardas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que, si hicieron lo pasado, ya implementaste un mecanismo de control de riesgo, ya ajustaste. Lo que te indica es que si tú vas a ver un inversionista, si quieres levantar capital, tienes que estar preparado para decir, oye, ¿qué pasa si en agosto, si en febrero vuelve otra vez el COVID? ¿Qué pasa si otra vez nos hacen 3 meses mantenernos, 4 meses, ya no sé ni cuánto llevo aquí, guardado? ¿Qué pasa si sucede lo mismo? Entonces tú tienes que tener ya un aprendizaje previo de lo que pudiste o no atender ese tipo de contingencias, ¿va? Eso te va a dar una ventaja competitiva versus otros startups que solamente están sobreviviendo. Por eso lo que quiero que se lleven perdón, es planeen y diseñen sus estrategias. Diseñen sus estrategias con números para saber cómo vamos a actuar hoy en día y cómo vamos a actuar pasando la crisis, para saber si estamos o no listos para ella y qué planes de contingencia podemos tener. Eso te va a tener eso al inversionista nos da una seguridad, no una seguridad, nos da mayor seguridad o mayor confianza de saber que estás con un emprendedor indicado para poder actuar con los diferentes crisis, con diferentes escenarios económicos, etcétera, 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 ¿no? Y algo muy importante es que siempre tenemos que hacer una introspección, es decir, ¿qué nos ayudó? O sea, no podemos dejar en plano que esto vino a cambiar el mundo y decirnos, ¿qué nos llevamos? Hay que hacer una introspección, no solo contigo, sino también con todo tu equipo de trabajo, para decir, oye, después de esta crisis, ¿qué aprendimos? Podemos seguir trabajando desde casa, podemos tener horarios más flexibles, podemos vender en línea, podemos vender a través de referidos. Es decir, ¿qué nos dejó? Eso se los dejo como tarea, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema de lo que estábamos hablando, pero es algo importante el qué nos dejó y qué hubiéramos hecho distinto antes de la crisis. Y eso es algo que pues, los invito a tomar en cuenta. Nos quedan 15 minutos. Estoy abierto a cualquier tipo de cuestiones. Díganme y pueden hablar con gusto. Muchas gracias de antemano. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y escribir en el chat. Están abiertas las preguntas para que Israel las pueda contestar. Más sobre las notas convertibles. A ver, Bernardo, o sea, las notas convertibles son un documento, eso es un tema mucho más legal, pero las notas convertibles es un instrumento para levantar capital que no requiere una formalidad como emitir acciones en ese momento. Existen 3 cosas, ¿no? Que se puede tener. O sea, las notas convertibles, lo que es el llamado IMIET o el SAFE. ¿Qué te permite hacer ese tipo de las 3 cosas? Es ir con un inversionista, acordar términos y condiciones sobre, no una evaluación, sino con unos términos y condiciones de decir, la cantidad de dinero que te estoy hoy inyectando es con un tope de evaluación de X cantidad que te va a permitir convertirlo en acciones en un tiempo determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dices es, hoy por hoy, como es una etapa de crisis o una etapa semilla como la que estamos hablando, no sabemos la evaluación a ciencia cierta. Puedes tener una estimación y por eso te recomiendo que tengas una, ¿cómo se llama? O sea, tus documentos que puedan hacer el backup sobre el CAP de la evaluación que estés dando, es decir, tu tope de evaluación. Y decir, ¿sabes qué? Este es mi tope de evaluación. Hoy por hoy, dime si esto te funciona o no, para que en determinado tiempo, si pasan una serie de eventos, el inversionista pueda convertir esta cantidad de dinero en acciones de la empresa
con condicionantes que si pasa el tope de evaluación se convierta a tal porcentaje y si es menor a la evaluación que se habló se convierta a cierto tipo de porcentaje. Eso es como funcionan las notas convertibles. Adelante. No sé si respondí tu respuesta, Bernardo. Sí, estoy atenta aquí al chat. Es la única pregunta que hay, Isra. Bueno, va. Entonces, sin nadie más, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Si cualquier duda, ya saben, tienen mi correo. Pues, me pueden buscar en LinkedIn igual. Me pueden contactar por ahí y con todo gusto estamos para informarles en G2 de cualquier índole en tema de su emprendimiento. ¿Va? Les agradezco mucho. Gracias a todos. Cuídense en esta etapa. Les agradecemos mucho su participación y los invitamos a que estén atentos a los siguientes temas que vamos a dar en los próximos webinars. Muchas gracias y hasta luego.